Vamos a conversar en el bloque psicológico sobre este nuevo fenómeno social. En realidad no es nuevo, ha estado toda la vida, pero recién ahora le están prestando mucha atención, y es el bullying, es el acoso en el colegio de los niños, y es un rol muy importante porque juegan tres personas, ¿no? El agresor, la víctima y también los espectadores. Muy importante, el día de hoy lo vamos a conversar con nuestra invitada Vivian Landázuri. Bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias, Lara, por Finalmente, la hace tiempo que cocino esta idea de esta entrevista, porque es algo que vivo mucho con mis hijos en el colegio, ¿no? Y es importante conversarlo para saber cómo manejarlo de casa, ¿no? Así es, así es. Es un fenómeno, como tú dices, que involucra a todos, no solamente a la víctima, al agresor, sino también a los que ven y observan. Claro, por supuesto. Bueno, defínenos un poquito qué viene a ser el bullying primero. El bullying es ese maltrato, acoso sistemático, repetido, intencional, que se da por parte de un grupo de chicos del colegio o un solo chico de colegio, un escolar, hacia otro escolar, sin que éste lo haya provocado, sin que haya hecho nada en especial para que lo molesten, para que lo fastidien repetidamente. Pero, ¿por qué el acosador escoge esta víctima? Esta víctima debe tener algún tipo de rasgo que lo atrae a él a fastidiarlo, me imagino, ¿no? Generalmente, la víctima es diferente o físicamente o intelectualmente, porque es el, digamos, el más estudioso o el menos estudioso, o porque de repente no tiene suficientes habilidades sociales, o simplemente tiene intereses diferentes. Entonces, y está solo. Entonces, por eso eligen a uno de los chicos para molestarlo constantemente. Y siempre hay uno siempre. Solo, ¿no? En todo ambiente, en todo contexto escolar, siempre existe un muchacho que puede ser víctima de acoso escolar. Ahora, hablando el papel, digamos, de la víctima, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos por qué es que es elegido, ¿no? Porque está más aislado y porque es un poco diferente. ¿Qué daños le podría causar a la víctima ser acosado de esa forma? Los daños van desde una baja autoestima hasta una depresión y suicidio. O sea, hay chicos... A largo plazo, digamos. A largo plazo. Hay muchachos que se han suicidado por una situación como esto. Pero el daño, digamos, los daños menores es baja autoestima, bajo rendimiento, sentimientos de inadecuación. Los chicos se sienten que no son parte de, no quieren ir al colegio. Muchos se cambian de colegio. Entonces los daños son desde no me siento bien acá hasta daños mayores. O sea, ya es una persona de por sí un poco vulnerable, vendría a ser aún más, queda emocionalmente y físicamente expuesto, me imagino, delante de todos, ¿no? Así es, está físicamente... Desnudo, digamos. Físicamente, porque el bullying puede ser el daño que se da a nivel físico, o sea, a nivel físico, golpes, pero también a nivel, digamos, indirecto, por ejemplo, rumores, separación del grupo, no los invitan, crean chismes, entonces no se siente cómodo, no se siente bien en ese ambiente, en ese contexto que constantemente están dándole y dándole, fastidiándolo. Ahora, en el caso del agresor, ¿él por qué decide agredir? O sea, ¿qué es lo que él tiene que quiere ir a fastidiar a otro niño, causar esto? Generalmente los chicos agresores ya vienen con un temperamento un poco más impulsivo, ¿no? Y se sienten, al agredir a otro, se sienten ellos de alguna forma como más importantes, porque en el fondo un agresor tiene baja autoestima. Me imagino. Y al agredir está siendo seguido por el grupo lo alienta, entonces él se siente como más poderoso, se empodera frente a esa situación. Entonces eso lleva a que esta situación se vaya dando constantemente. Que vaya recurriendo. Se vaya agrediendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque se le da esa sensación de poder. Yo lo hago y me siguen, tengo mis seguidores. Claro, se va nutriendo de Se va nutriendo de eso, se va nutriendo de lo que tú decías justamente, de los espectadores, de todos esos chicos que prefieren alentar al agresor que de repente ayudar a la víctima, y si ayudan a la víctima de repente los molestan a ellos. Entonces es más fácil, digamos, acercarse a este agresor. Y generalmente son chicos líderes, los agresores. Son los populares muchas veces, ¿no? ¿Y qué tipo de rasgo de personalidad tiene este agresor? Y también, a largo plazo, ¿qué daño podría tener este muchacho?
que agrede constantemente, o sea, en sus relaciones, me imagino, a futuro, ¿no? De repente puede pensar de que como ya se relacionó así de chico, de grande también te tienes que relacionar de esa forma, ¿no? Sí. Consiguiendo disminuir a la otra persona, ¿no? Qué importante lo que dices, porque el agresor, así como la víctima, tiene muchas consecuencias, el agresor también, claro, muchas consecuencias negativas. Primero, y una de las cosas que me parece bien importante, que muchas veces el agresor agrede a sus propios hermanos, se convierte en el agresor dentro de la casa y le hace, hace esto a los hermanos y esta agresión. Y también empieza a sentir que esta relación que tiene con su víctima agresiva empieza a repetirse en otros contextos, en contextos de universidad, a nivel, luego más adelante a nivel familiar, y también le da una sensación de no importarle las reglas y las normas, y empieza después a realizar, digamos, actos indebidos, cosas que no son correctas, que van contra la norma, porque se siente que ya transgredió una norma, y eso, bueno, es una consecuencia negativa, y hay incluso estudios que encuentran que chicos que han sido agresores terminan pues en consumo de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol. Claro, porque buscan una cosa un poquito más allá y más allá, porque ya disminuir al otro no te satisface tanto, porque lo has hecho muchas veces, entonces vas probando y probando, se vuelve, me imagino, como un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. O sea que todos pierden en este entorno realmente. Todos, pierde la víctima, pierde el agresor y pierde el espectador. Claro, que también se está nutriendo de algo equivocado. Por supuesto, ¿no? Y empieza a ver cuál es el problema con los espectadores, que empiezan a sentir que la violencia y la agresión es parte natural. Claro. Y es parte natural y cómodamente están sentados y miran y no hacen nada. Claro, porque lo admiran, lo ven como que el bacán, sí, el que acosa. O algunos tienen miedo, ¿no? O tratan de hacer algo y no pueden. Entonces hay como una sensación para los espectadores de impotencia, ¿no? Y aceptación de la violencia y la agresión que existe, ¿no? Y eso, imagínate, a largo plazo en nuestra sociedad, que aceptemos la agresión, no es favorable para una sociedad. No, definitivamente no. Ahora, ¿cómo nosotros como padres alertarnos de saber si nuestro hijo es un acosador en el colegio o que nuestro hijo está siendo acosado en el colegio? O sea, ¿cómo poder ver algún rasgo que nos pueda decir qué está sucediendo, ¿no? Un indicador importante para los papás, en el caso de la víctima, es cuando el chico ya no quiere ir al colegio. Empieza a bajar abruptamente su rendimiento, empieza a quejarse a veces incluso de dolores físicos y rechaza constantemente ir al colegio. Entonces, esa tiene que ser una alerta. Y los chicos, si uno empieza a hablar, si el papá tiene esa comunicación, esa confianza, los chicos van a contar, los adolescentes van a contar. Y en el caso del agresor, ellos, como creen que es una broma y es divertido, lo cuentan en casa, ¿no? Ah, le puse el apodo a uno, le puse el apodo al otro. Entonces, esto lo van contando y lo van contando. Es una cuestión de ego que va jugando ahí, sí, ¿no? Entonces el papá tiene que estar alerta, ¿no? Tiene que estar alerta y escuchar, oye, todo el tiempo Pabra poniendo apodos, se va burlando porque repite eso también en la casa. Entonces esas son alertas para que los padres sí puedan intervenir. Ahora, ¿cómo prevenir esta situación? Porque me imagino que se da hoy en día en los colegios. No se da de repente como antes, que me escuchaba que masacraban en el colegio de los hombres a algunos chicos. Yo creo que hoy en día ya no se da tanto, pero igual se sigue dando. ¿Cómo poder prevenirlo a nivel escolar y cómo poder prevenirlo como padres, ¿no? ¿Cómo aconsejar a nuestros hijos en esos momentos? Bueno, para prevenir el bullying es importante que haya mucha comunicación en la familia, que el padre no sobreproteja, ¿no? Ni tampoco tome una actitud autoritaria, ¿no? Firme, sí, que no le... Entonces, mucha comunicación. Lo otro es tener ciertas reglas en casa en contra de la agresión y en contra de la violencia. No solamente tomar una postura. Los padres tienen que tener una postura, tienen que tener, digamos, ciertas normas, límites, y qué está permitido, qué no está permitido, y enseñarles una cultura de paz, enseñarles una cultura, una convivencia pacífica. Y obviamente hay todo un tema de intervención a nivel escolar. Claro, o sea, en el colegio, por ejemplo, la supervisión en el colegio, que los profesores pongan límites, que hayan reglas bien marcadas, esos castigos también bien definidos. Supervisión en el colegio, donde no hay supervisión a la hora del recreo,
en esos momentos aparece la agresión.